Vamos con imágenes de la diplomacia. El secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió con el secretario de Estado Rex Tillerson. Luis Videgaray reiteró la oferta de México por ayuda para las víctimas de Harvey. Estados Unidos está estudiando esas ofertas que incluyen a Canadá y también el anuncio hecho por Venezuela de dar $5 millones a través de la filial de PDVSA Citgo para las víctimas en Texas de Harvey. Personally, I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals. El presidente Trump hablaba en Phoenix y hacía referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN por sus siglas, NAFTA en inglés, y decía que estaban renegociando, pero que de pronto tenía que iniciar el proceso de salida para lograr un acuerdo justo. ¿Es esto posible o no? ¿Y qué viene en esta fase? Me acompaña desde Ciudad de México Adriana Ibarra. Ella es socia de la firma Baker McKenzie, conoce este proceso. Comencemos por esa parte, Adriana. ¿El presidente de los Estados Unidos puede de manera unilateral iniciar la salida de un acuerdo como este que incluye a Canadá y a México? Correcto, gracias Juan Carlos. Efectivamente, el tratado, el TLCAN, prevé la posibilidad de que un país denuncie el acuerdo, esto es, que se salga del acuerdo, y para ello lo que requiere hacer es dar aviso con 6 meses de anticipación a las otras partes del acuerdo, y posterior a eso se consideraría que ese país ya no es parte del tratado y el tratado seguiría en vigor entre los otros 2 países, en este caso México y Canadá. Pero una de las particularidades que surge es que el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para negociar un tratado, pero quien lo ratifica es el Congreso. Y surgen voces en Washington que dicen el presidente necesita del Congreso para poder iniciar ese proceso. No es simplemente escribir una carta y decirme algo, tiene que haber un consenso y todavía eso no está claro, que es algo que pueda hacer el presidente más allá de una táctica de negociación de amenazar con salirse. Correcto, existen interpretaciones en el sentido de que el presidente por sí solo puede dar por terminado el acuerdo. Lo que sí es un hecho es que hay muchas leyes que se ven afectadas por el texto del tratado y para ellas sin duda alguna requeriría del Congreso. Entonces, si bien él podría dar este aviso de denuncia para modificar o abrogar todas las leyes que derivan del Tratado de Libre Comercio, se requeriría al Congreso. Bueno, viene segunda fase. Hay gestiones diplomáticas, el presidente deja esto sobre el ambiente, pero ¿cómo se llega a estas negociaciones? Él dice que México está obrando, que está siendo difícil en la negociación porque hasta ahora les ha ido muy bien, pero las cifras muestran que entre los 3 países el que más se ha beneficiado es Estados Unidos. Mira, creo, Juan Carlos, que los 3 países se han beneficiado del tratado y por eso los 3 países tienen interés por continuar en él. Ahora, el tratado, igual que prevé la posibilidad de denuncia en el artículo 2205, también prevé la posibilidad de que se modifique el acuerdo por acuerdo entre los 3 países que lo forman. Para esto se requiere, y lo establece así el tratado, que cada uno de los países pase por sus procedimientos internos para la modificación. Entonces, el tema de la renegociación está ahí, está abierto, y cada uno de los países tendrá que seguir sus procedimientos internos una vez que acuerden un texto entre los 3. Algo que ha sorprendido, que llamó la atención cuando el presidente hace este discurso en Phoenix y da a entender, dice que podría considerar iniciar el proceso de salida, fue la respuesta de México. México dijo que no iba a negociar a través de las redes, pero el presidente también hizo referencia a Canadá. En medio de negociaciones de alto perfil y el estilo de Trump acostumbraría esto, pero cuando uno mira más allá lo que está ocurriendo en el proceso de renegociación, ¿qué tan factible se ve que haya un acuerdo y qué tan fluido o no es el proceso? Mira, yo creo que la estrategia de Trump, y esa es su estrategia de negociación, es probablemente incluso dar el aviso de denuncia y continuar negociando los siguientes 6 meses, pero ya habiendo dado un ultimátum a Estados Unidos, a Canadá y a México para que accedan a sus demandas. Esto es algo que se ha analizado y si bien México y Canadá están conscientes de ellos, la verdad es que también hay una agenda
en los equipos negociadores sobre qué temas se van a negociar. Yo creo que después de la primera ronda se tiene que empezar a aterrizar ya un poco más qué conceptos se van a negociar, y siempre con la amenaza viva y con la posibilidad de que Estados Unidos decida efectivamente denunciar el acuerdo. Para terminar, Adriana, en tu experiencia en el derecho comercial, ¿qué tanta atención se le debe poner a las amenazas de la contraparte? En este caso, en un proceso, la contraparte, Donald Trump, hace una amenaza en medio de la negociación, pero se puede negociar sin escuchar ese ruido y simplemente viendo cuáles son los intereses de parte y parte. Mira, yo tuve la oportunidad de participar en la negociación de varios tratados de libre comercio y siempre decíamos que nada está negociado hasta que todo está negociado. Entonces, si bien tienes que estar con el oído atento a ver qué está diciendo la contraparte, la realidad es que la negociación sigue adelante y hemos oído al secretario Guajardo que ha mencionado un plan B y creo que es bueno tenerlo porque tenemos mercados abiertos con más de 40 países de los cuales no nos beneficiamos. El 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Entonces, independientemente del resultado de la renegociación, creo que es una buena oportunidad para voltear a ver otros mercados, tanto para nuestros productos como para importar productos agrícolas, granos y muchos otros productos que importamos desde Estados Unidos. Adriana Ibarra es socia de la firma de abogados Baker McKenzie, experta en el tema de los tratados y de la negociación. Muchas gracias, Adriana, por estar. Y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, se refirió al proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El día de hoy tuvimos una reunión con el representante comercial, que es el jefe del equipo negociador, con el secretario de Comercio de Estados Unidos en la Casa Blanca, y lo que acordamos es que vamos a seguir trabajando de una manera seria en un proceso de negociación que está en marcha. Y como lo dijimos el domingo, México, el gobierno de México, no va a litigar, no va a negociar ningún aspecto de la relación bilateral, incluyendo el Tratado de Comercio, a través de los medios de comunicación. Pero es que lo declaró él. O a través de las redes sociales. Bueno, y el presidente Trump insistió que necesita el muro porque dice México es un país de alta peligrosidad, lo puso entre los más peligrosos del mundo. Rey Rodríguez nos presenta un informe sobre un tema relacionado, tiene que ver con la impunidad y lo que dicen las cifras. Imagina la sensación de impotencia y de frustración de una... El abogado Paulo Díez estuvo a punto de pisar la cárcel el 7 de septiembre de 2015, luego de que agentes de la policía lo acusaran de posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército tras una revisión de rutina a su coche. Está libre gracias a una fianza y un video tomado por una cámara de seguridad que reveló que los agentes del orden colocaron premeditadamente el arma en su coche para presuntamente fabricarle un delito e intimidarlo por su activismo contra la corrupción, según ha dicho. Los policías entonces fueron cesados de sus puestos, aunque quedaron libres y negaron los cargos. A pesar de que le dediques tiempo... Pero 2 años después del hecho, este abogado sigue bajo investigación judicial. Las autoridades no le han dado una respuesta sobre el caso. Yo creo que hoy la pregunta, Rey, para México, muy importante es ¿cuántas personas que no tuvieron la suerte, como yo, de tener a la mano una videograbación, o que no tienen los recursos económicos o la asistencia profesional, están hoy en las cárceles de este país cumpliendo condenas de delitos que no cometieron? Casi la mitad de la población detenida en las prisiones de México no ha recibido sentencia y existe poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito. Así lo revela el Índice de Impunidad Global 2017, un estudio presentado este lunes por la Universidad de las Américas de Puebla, que evalúa a 69 naciones miembros de la ONU, entre ellas México, con base a indicadores de los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. La impunidad trae lo siguiente en México: solamente 7 de cada 100 delitos se denuncian en México. Solamente 1 de cada 10 de los casos que se denuncian se lleva a conclusión. La hija de Araceli Mondragón fue asesinada el 11 de septiembre de 2016 en un barrio de la capital mexicana.
Había salido de su casa en la noche con unos amigos, pero en la madrugada, vecinos de la zona encontraron su cuerpo en un terreno baldío. Hasta ahora no hay ningún responsable tras las rejas. Ya hemos puesto muchas denuncias y todas las denuncias van muy lento, a 8 meses y va muy lento el caso. El gobierno ha reiterado su voluntad de combatir la impunidad y ha impulsado acciones para mejorar el sistema de impartición de justicia. Con los pactos de impunidad. Pero todavía hay mucho rezago, según considera el Índice Global de Impunidad, sobre todo en un país donde el promedio nacional de magistrados y jueces en el ámbito local es apenas de 4.2 por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional entre los países estudiados es de 16.23 por cada 100.000 habitantes. Ray Rodríguez, CNN, Ciudad. Vamos con imágenes de la diplomacia. El secretario de Relaciones Exteriores de México se reunió con el secretario de Estado Rex Tillerson. Luis Videgaray reiteró la oferta de México por ayuda para las víctimas de Harvey. Estados Unidos está estudiando. Correcto, gracias Juan Carlos. Efectivamente, el tratado, el Telecán, prevé la posibilidad de que un país denuncie el acuerdo, esto es, que se salga del acuerdo, y para ello lo que requiere hacer es dar aviso con 6 meses de anticipación a las otras partes del acuerdo, y posterior a eso se consideraría que ese país ya no es parte del tratado y el tratado... Un acuerdo justo. ¿Es esto posible o no? ¿Y qué viene en esta fase? Me acompaña desde Ciudad de México Adriana Ibarra. Ella es socia de la firma Baker McKenzie, conoce este proceso. Comencemos por esa parte, Adriana. ¿El presidente de los Estados Unidos puede de manera unilateral iniciar la salida de un acuerdo como este que incluye a Canadá y a México? Personally, I don't think we can make a deal because we have been so badly taken advantage of. They have made such great deals. El presidente Trump hablaba en Phoenix y hacía referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN por sus siglas, NAFTA en inglés, y decía que estaban renegociando, pero que de pronto tenía que iniciar el proceso de salida para lograr esas ofertas que incluyen a Canadá, y también el anuncio hecho por Venezuela de dar $5 millones a través de la filial de PDVSA Citgo para las víctimas en Texas de Harvey.